Lo que yo diría, digamos, quizás tiene que ver con los procesos de selección en cuanto a las mujeres y como a veces son un poco discriminatorios en el sentido de que como ellas son las que tienen que pedir reposo por embarazo, quizás eso en términos de rendimiento para una empresa no sea tan funcional y creo que de allí viene un poco lo que significa esa ley. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no queríamos perder la oportunidad para dedicar este episodio precisamente de aquellas mujeres que nosotros consideramos están generando un impacto no solo actualmente, sino ya han generado tanta influencia que son cambios permanentes en el mundo, ¿no? Esas mujeres que nosotros consideramos las grandes de las finanzas el día de hoy. Y para eso tenemos un episodio especial, nos acompaña nuestra UX Researcher, Dubraska Villalonga. Bienvenida al programa, Dubraska. Gracias por invitarme, es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Buenísimo, entonces bueno, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Andrés, si yo te digo la palabra éxito, ¿quién es la primera mujer que te viene a la mente? Y no tenemos que irnos específico a las finanzas para empezar. Ok, bueno, yo soy de las finanzas. Yo pensaría en Katie Wood como la primera que me viene a la mente ahorita. Creo que más porque ha sido bastante noticia en los últimos años. Creo que últimamente para mal más, pero también para bien los años anteriores porque le fue bastante bien en el mercado. Y creo que es de las hedge fund managers o de fondos, ¿no? En este caso ETF, más famosos que ha habido, sin duda alguna. Sin duda. Más famosa que muchos hombres, inclusive. Sí, y su portafolio también ha sido como bastante polémico, bastante conocido porque ha sido como bastante concentrado en temas de innovación, ¿no? Sí, está el tema de innovación, bueno, sin duda que ha tenido mejores días, hay que decirlo, pero bueno, esperemos que la cosa se voltee para ella, pero definitivamente ha generado cambios. No sé si Dubraska, tú en lo personal, con el tema de inversión, viste que bueno, hay mucho más interés en temas de compañías como Tesla y eso antes no había. Y esto es gracias en parte a Katie Wood. Sí, yo creo que ha habido, digamos, un interés particular en que más mujeres se incentiven a formar parte del área de las finanzas, y no solo de las finanzas, sino también de otras áreas como el área cripto. Tendríamos que tenerlo en cuenta también, y creo que eso ha generado un cambio en lo que significa el mundo moderno y cómo estábamos acostumbrados a ver las finanzas hoy en día. Es así, y bueno, Katie Wood también súper entusiasta con cripto. Súper. Ya probablemente tenga listo en los próximos meses el fondo específico para cripto, es decir, un ETF que siga de cierta manera algunas empresas relacionadas con Bitcoin y bueno, veremos qué tal le va con eso, ¿no? Y bueno, arranquemos con el sector público porque no sé si ustedes opinan igual, Andrés, Dubraska, que suele ser la parte donde es más complicado romper esas barreras porque puede que haya participación, pero en los cargos altos normalmente está esa mala teoría o esa mala práctica de pensar que el liderazgo tiene que ser ejercido por hombres. Y bueno, estas mujeres nos han demostrado que no necesariamente es así. Entonces, bueno, arranquemos con la primera, Andrés. Sí, bueno, eso más que todo pasa en Latinoamérica que hay más, quote, machismo en ese tipo de cargos, ¿no? Pero en Europa, como vamos a ver, en Estados Unidos hay varios ejemplos. Ha habido un cambio. Sí, sin duda ha habido un cambio. Mira, la primera, bueno, es obviamente Janet Yellen. No sé si conocen a la famosa Yellen. Ella fue la primera mujer en dirigir a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el quote, porque no es tal cual, pero es el Banco Central de Estados Unidos. Y también es actualmente es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y fue también la primera mujer. Es la primera mujer en ser elegida. Y también fue la jefa de asesores económicos del presidente Clinton, o sea que tiene bastante tiempo, obviamente, en el mundo político económico de Estados Unidos. Y fue la primera persona, en general, hombres y mujeres, en ocupar los 3 cargos, ¿no? Algo también importante de Yellen, que estábamos comentando fuera de micrófono, es que cuando Yellen era la
la que dirige la Reserva Federal. También vivimos ese bull market que fue bastante largo. Sí, post-crisis financiera, parte del gobierno también de Obama. Y después cuando cambian y viene Powell, ¿no? Entra toda esta volatilidad en los mercados, que fue el 2018, el último trimestre que cayó durísimo la bolsa. Horrible. Hubo una corrección, entonces la gente decía que extrañaba a Yellen porque eso fue un bull market casi que vertical todo el tiempo, ¿no? A mí me parece súper impresionante que en este tipo de cargos tan importantes sea una mujer la que haya tenido, como dice aquí, los 3 puestos. Me parece súper impresionante, ¿no? Del país, sea la primera persona de la potencia económica más grande del mundo, y no porque sea mujer en general, sino porque me parece súper fino que una sola persona ya tiene las 3 cosas. O sea, ¿qué tan bueno tienes que ser o qué tanta confianza tienes que tener en ti para que dirijas en un momento la tesorería de la nación, después, bueno, antes el Banco Central, seas asesor económica? Me parece increíble. Y que lo hayas hecho bien, o que hayas tenido un gran impacto al momento de un mercado como estaba en ese momento. Eso sí. Aunque bueno, esa parte siempre va a venir... Sí, siempre hay polémica. Siempre va a decir pero la inflación ahorita es la más alta en Exacto. Bueno, eso ya es para otro episodio. Y bueno, número 2 tenemos a Ursula von der Leyen, von der Leyen, perdón, que es la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa en Alemania, ¿okay? Durante la época también de Angela Merkel, que también hay una honorable mención a ella, aunque bueno, obviamente ella está en la parte más política, Ursula también, pero... tiene una mayor influencia en la parte económica el trabajo de Úrsula, ¿no? Es la primera presidenta también de la Comisión Europea y me llamó mucho la atención que ella ha sido extremadamente activista con el tema de la equidad de género y la participación femenina. Inclusive, te cuento, Andrés, que en 2013 ella llevó al Parlamento una ley para asignar, yo sé que esto no te va a gustar mucho porque sé que este tema de cuotas obligatorias es polémico, pero ya lo vamos a conversar. Ella llevó una ley para que las empresas en Alemania, las más grandes obviamente, que tengan junta de directores, etcétera, empresas de bolsa normalmente, tuvieran una participación mínima de mujeres en esa junta directiva, ¿okay? Ella quería llevar a 20% mínimo en 2018 y 40% en 2023. Bueno, lastimosamente esa ley no fue aprobada por el Parlamento, pero bueno, como les digo, ha sido bastante vocera en el tema de equidad. Decía en el tema de que puede ser polémico y lo conversaba contigo antes, es porque, a ver, no sé cómo lo ves tú, Dubrasca, pero obligar a que una empresa tenga que tener tanta participación, yo no sé si esa es la solución al problema. Yo creo que yo he sido muy vocero de esto. Creo que la equidad o la inclusión, o como quieran llamarlo, digamos, dar la oportunidad a todo el mundo por igual, es precisamente eso, dar la oportunidad a todo el mundo por igual, pero que me obligues a mí a que yo tengo que estructurar el equipo como tú dices que tengo que estructurarlo. Exacto. Me parece que no es la manera, porque inclusive si tú eres, bueno, es mi opinión, ¿no? Si tú eres mujer o eres una minoría o X tipo de características que tienes y te dan el puesto simplemente por eso, entonces ¿cuál es el mérito detrás de eso, no? Claro. Sí, al final tú quieres en tu equipo yo quiero los mejores independientemente de su color de piel o independientemente de su sexo o su orientación. Claro. O sea, a mí eso no me interesa que sean los mejores para ese puesto. El tema es que las oportunidades no son igual. Eso es... Claro. Y que tal vez no todo el mundo piense igual o lo ve igual. Exacto. Lo que yo diría, digamos, quizás tiene que ver con los procesos de selección en cuanto a las mujeres, y como a veces son un poco discriminatorios en el sentido de que como ellas son las que tienen que pedir reposo por embarazo, quizás eso en términos de rendimiento para una empresa no sea tan funcional, y creo que de allí viene un poco lo que significa esa ley. Pues ciertamente no deberíamos darle un puesto a alguien simplemente porque sea obligatorio, sino porque es la persona mejor cualificada o capacitada para hacerlo. Bueno. Pero tiene que ver un poco, digamos, o sea, todas estas leyes, todos estos procesos inclusivos, con ese proceso de selección que quizás hacen esas empresas, que en base a estos criterios pueden dejar a muchas mujeres por fuera. Eso me parece increíblemente estúpido. Nunca lo haría. O sea, creo que es parte natural de la vida. Y ¿qué pasa? Es que y es full de la cultura acá. Creo que, o sea, que en Value lo hablamos full. Como que tienes que ir al médico. O sea, todos tenemos vidas, todos entendemos. Correcto. Y obviamente dar a luz es parte de la vida. Claro, pero hay que entender también esto, por qué nacen estos cambios. Porque hay un sistema que tiene cierta inercia. Así como primera ley de Newton. Si un cuerpo está en movimiento, se va a mantener en movimiento. Si un cuerpo está en reposo, se mantiene en reposo. Si no entra en este tipo de dinámica, probablemente no cambie el sistema. Sí, probablemente no todo el mundo piensa como tú. Si todo el mundo piensa como tú, no tuviéramos el problema. Entonces, este tipo de dinámicas capaz no son las mejores, pero buscan es precisamente cambiar el estado, o sea, pasar un cuerpo de un movimiento a otro. Entonces, generar ese cambio y luego después lo quitas.
Puede ser, después la eliminas. Eso puede ser. Pero bueno, ya generaste ese cambio. Pero fíjate que en este caso está pasando de 20% a 40% en... No existe. Ella quería 20% en 2018, eso fue en 2013. No hay, evidentemente no existe una ley al día de hoy. O sea, pero digo por eso, este proyecto de ley, pues, o sea, si estamos hablando de que, a ver, el 40% del equipo tiene que ser mujer, según esto. De la junta directiva. La junta directiva, entonces, bueno... Pero vengo a lo mismo. Entonces yo tengo que armar el equipo, es por cómo me dice la ley que tengo. Es correcto. Entonces, más bien estoy desmeritando el trabajo tal vez de otra persona. Y en Estados Unidos está pasando con el tema del racismo que... Es lo mismo. Es lo mismo, sí. O sea, al final del día eso no define la meritocracia de nadie, pues, en mi opinión. Pero bueno. Claro. Tercera. Es un tema complicado. Y bueno, hablando de la Unión Europea, sabemos que tienen esta parte política económica y la parte financiera y económica específicamente, que es la dirigida por Christine Lagarde, que bueno, es la presidenta del Banco Central Europeo, así como es la contraparte de Janet Yellen, pero en la Unión Europea, ¿no? Y bueno, es la primera mujer en ser la presidenta de este banco, luego de Draghi, Super Mario, como le suelen decir, porque bueno, solventó todo el tema de la crisis de la deuda de Europa en 2011, etc. Entonces era complicado también sustituir a esta persona. Ella asumió ese rol, lo cual requería bastante, como que cierta valentía y cierta iniciativa para hacerlo, no es poca cosa. Y también fue la primera directora general del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que bueno, obviamente yo que trabajo en banca pública multilateral, el tema de equidad de género es una tarea pendiente, es decir, es sumamente complicado alcanzar estos puestos, y bueno, ser la número uno es algo, es la primera en hacerlo, entonces bueno, ya ahí se ven los méritos. Lo único con Lagarde es que, o Lagarde, no sé cómo se pronuncia realmente, disculpen, es que ha tenido ciertos roces ahí con la ley, no sé si sabía. No sabía. Sí, ha ido a juicio por temas de abuso de poder, sí. O sea, tiene algunos puntos ahí, en teoría los ha ganado todos, ¿no? Así inocentes. Pero bueno, ya cuando salen ciertas manchitas ahí hay que estar pendiente, ¿no? Ok, no sabía. Y vamos ahora al sector privado. Sí, vamos. Ya mencionamos una por ahí, pero vamos con la siguiente. Es así. Bueno, curioso, te diría que 2 de los 3 exchanges más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq y el New York Stock Exchange, son dirigidos por mujeres, ¿lo sabías? ¿Actualmente? Actualmente. Ay, no sabía eso. Yo tampoco lo sabía. Eso está bastante cool. Interesante. Y obviamente imagino que es primera vez en la historia que 2 mujeres son las que dirigen Nasdaq. Exactamente. Primero, ellas son las primeras en asumir ese puesto. Entonces, primero tenemos a Adena Friedman, ella es la CEO y presidenta del Nasdaq desde 2017. Y Stacey Cunningham, que es la presidenta del New York Stock Exchange desde 2018. Estamos hablando de una institución que tenía 230 años y ella es la primera mujer. El Nasdaq no es tan longevo, entonces, oye, estamos hablando de cambios totalmente. No, pero igual, Nasdaq tiene por lo menos sus 50, va para sus 50 años, ya tiene sus 50 años, ¿no? Sí, exacto, pero... Eso está muy cool, ¿no? Sabía eso. Sí, tal cual. Bueno, hay un dato curioso con Adena, aquí les adelanto que ella es cinta negra en taekwondo, y ella dice que eso ha hecho que su carrera financiera ha sido muy buena. ¿Por qué? ¿Cómo influye el taekwondo? No sé cómo ha influido, pero ella ha dicho que desde que empezó a hacer eso es mucho mejor negociadora y tiene mucho menos miedo al momento de tomar decisiones. Eso está bastante cool. Y bueno, y para los que no lo saben, la diferencia entre lo que es la bolsa de Nueva York y el Nasdaq en capitalización con respecto a las demás es abismal. Pues. O sea, estamos hablando de las 2 stock exchange más grandes, pero... Por muchísimo, pues, y que sean 2 mujeres. ¿Dónde está la plata, por así decirlo? Así mismo, y la liquidez. Y Stacey, yo de verdad les recomiendo que estudien un poco más acerca de Stacey, no porque la prefiera adelante de Adena, pero, digamos, ella, no sé por qué, pero ha tenido un poco más reflexiva cuando estaba preparando el episodio del día de hoy, estudiándola. Es muy interesante escuchar, de verdad, las entrevistas que ha tenido. Es una persona, como les digo, demasiado sharp, por así decirlo. Ella, lo primero que dice cuando le preguntan, no, bueno, la primera mujer, no sé qué bueno, ella dice, mira, mi trabajo, en el día a día, una de mis prioridades es que, o sea, mi sueño, es decir, ni siquiera sueño, uno de mis objetivos de mi trabajo es que una mujer ocupando un puesto nuevo no sea noticia. Claro. ¿Me entiendes? Que esto sea del día a día. Claro, y así es como yo lo veo, ¿no? Yo creo que muchas veces como que se le da sobreénfasis al hecho de que es mujer, que me parece que ese es el motivo también del episodio. Yo lo veo más como un contexto histórico, social, que por el hecho de ser mujer. Correcto.
pero la noticia no es que es mujer, la noticia es que es buena lo que hace. Exacto. La persona. ¿Qué es lo que decía Dubra? Exacto. Creo que todas estas cosas buscan, digamos, deshabilitar o desestabilizar el status quo que ha habido con respecto a la posición de hombres en figuras así o en puestos con estos tipos de cargos en el área financiera. Pero que generalmente debería es reflejarse que es buena lo que hace, que tiene las competencias Exacto. para, y no que es mujer, porque también hay muchas noticias, digamos, que venden Exacto. a función de eso, a función de tal persona consigue este puesto, la primera mujer en hacerlo, y realmente debería ser que la persona, digamos, está calificada para, tiene las competencias en esto y adquirir ese trabajo. Era la mejor opción. Era la mejor opción. Entre tantos candidatos fue la que escogimos. Estoy súper de acuerdo. Y es eso, o sea, yo cuando veo las noticias, y es el motivo del episodio y todo esto, yo lo veo más en un contexto social de cómo está cambiando las cosas. Me parece Claro. cool, pero yo no lo veo como que, wow, esta es la mayor noticia de esto, ¿no? Sino es como que, bueno, esta es la persona, ok, ¿qué más ha hecho la ¿Qué ha persona? hecho? Bueno, Las acciones. hacer artes marciales, Sí. etcétera, ¿no? Oye, además las artes marciales, lo mencionaba, los que empezaron a invertir en 2018 han vivido 3 crashes de mercado. Aunque el de 2018 no se cuenta por 0.5%, porque fue 19,5% y teóricamente son 20%, ni siquiera, fue como 19,7%. Pero en 3 años vivió 3 crashes de mercado. O sea, son situaciones excepcionales lo que han tenido que vivir estas mujeres, y el mercado ahí está con su liquidez y funcionando plenamente. Exactamente. Eso es mucho más relevante que ese hecho. Y yo Dubravka me quitó un poco la idea que iba a añadir acá en este inciso que estamos haciendo antes de pasar al sector privado de las empresas. Que, por ejemplo, yo veo mucho que pasa no solo con las mujeres, sino en general con las minorías, y esto puede ser un tema polémico, pero me parece que es importante decirlo, que muchas veces, por ejemplo, cuando una persona que tiene una característica de una minoría, por ejemplo, que es gay, ¿no? O es homosexual, entonces la noticia no es lanzaron un exchange de cripto XYZ, sino gay lanza exchange de cripto XYZ. Entonces, ¿qué hace relevante que se haga efectos del exchange? No es ¿Qué valor nada. agregado tiene? No agrega absolutamente nada ni tiene ningún tipo de relación. Y yo creo que con el tiempo, este tipo de cosas que estamos viendo tan chéveres de mujeres exitosas y tal vez otras minorías, van a haber cada vez menos este tipo de noticias. Va a ser más normal esto y ya va a dejar de vender esas cosas tan irrelevantes. Puro humo. Y otra cosa importante también que decía Stacy, en el tema de reflexiva, lo que me refiero con ella, es que cuando tú la escuchas hablar, no es el típico de vamos a caerle a golpes al sistema. No, porque el sistema no le da oportunidades a mujeres, sino también trata de analizar las dos caras de la moneda. Ella en el tema financiero le han preguntado mucho que por qué no había tanta participación de las mujeres, y ella decía, no, mira, sí hay bastante participación en los cargos bajos, pero ¿qué pasa? También hay un tema de idiosincrasia, es decir, un tema de personalidad. El sector financiero, como bien lo sabes, Andrés, es un sector, bueno, como suelen decir, el dinero nunca duerme. Es un sector bastante arduo, bastante trabajoso. Tienes que trabajar prácticamente todo el tiempo, y especialmente en el tema de mercado de capitales, Claro. bancas de inversión. Y que es un sector que tiene demasiada rotación. Entonces no hay tanto incentivo, es decir, aquí como digo, obviamente estamos generalizando, ¿no? Pero normalmente las mujeres suelen buscar sectores un poco más estables. Entonces ella lo que está buscando es ver cómo pasa de esa participación baja a los cargos más altos, que es donde está fallando. No necesariamente el primer puesto, la entrada, sino es ese cambio, ¿no? De pasar de esos puestos bajos a los puestos más altos. Y no simplemente echarle la culpa al sistema, que sabemos que no tiene las oportunidades correctas, pero sí también hay un tema de bueno, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son esos atractivos? No, y a ver, o sea, yo no soy mujer por si acaso, no sé si se dan cuenta, y tal vez digo cosas que no estoy tan claro, pero específicamente la banca de inversión y este sector, sobre todo Wall Street y todo esto, es un sector que, bueno, ya se ha visto muchísimas veces noticias de los demandantes, inclusive ¿No has visto los pasantes de Goldman Sachs? los pasantes de Goldman Sachs, la 18 horas explotación, al día. y tal vez ese proyecto de vida de tener ese burnout de trabajar 60, 80 horas a la semana por 20 años. Las mujeres tienen hijos, las mujeres están embarazadas, las mujeres muchas veces cuidan a los chamos, Claro. a veces son los papás también, pero ¿sabes? Y ni Estadísticamente siquiera es eso, que ¿no? tengan esas responsabilidades, pero tienen una Entonces cierta digo, si a proyección ti te hubiera a la gustado que familia. tu mamá cuando tenías 4 años trabajara 80 horas, bueno, yo a mí tampoco, mi papá tampoco, ¿no? Pero, Claro. pero lo que quiero decir es que tal vez algo más suitable o que también calza más con el Como mi proyecto de mamá trabajó en el vida. Banco Central, por cierto, Claro. se me olvidó. Sí, pero trabaja 80 horas como trabaja en No, Wall Street, no Tiene lo que creo. ver con eso que dice Yo creo que tiene Andrés mucho un que ver poco, con que eso. en el caso de los hombres esa exigencia no es tal. Es decir, cuando una mujer entra en un trabajo, la exigencia no es de esa manera por esas mismas cosas.
O pueden exigir, o pueden estar en ese mismo es que ámbito. Si yo fuera mujer, yo no dejaría de tener el embarazo con ese estrés además, y además tener los primeros años de vida con mi hijo. Oye, eso es algo que está pasando por lo menos en Japón. Si fuera mujer, si lo sabían, en Japón hay un tema de población, de que la población va a dejar de crecer en 5 por el trabajo, años. Porque las mujeres no quieren perder la ventaja competitiva, no quieren embarazarse y dejar el trabajo. Eso creo que tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Y creo que más allá de si eres hombre o mujer, creo que eso es algo que tiene que cambiar en el sistema, pues tú no puedes estar trabajando tanto y la gente en Japón muriéndose en la calle. Tanto para mujeres como hombres, las horas salariales en esos ámbitos o en esos aspectos tienen que ver, y ahorita que estamos en un mundo totalmente digital, tenemos que ver cómo hacemos para reestructurar esos procesos y cómo cambiamos esa logística que tienen la bolsa, las empresas, los mercados financieros, etcétera, y las personas que trabajan en ellas, porque estás trabajando con capital humano. Significa que son personas que sufren, que padecen, que tienen cosas que hacer y que tienen hijos, tienen familia, y esas cosas hay que reestructurarlas y volverlas a analizar para comprender cómo volverlas a ser más eficientes. Eso no tiene ningún sentido estar trabajando 18 horas al día. Y eso que aquí siempre promovemos el trabajo duro, ¿no? Pero hay un punto de que tiene que haber un balance. Tiene que haber, sí. Bueno, siguiendo con el sector privado, empresas, trajimos a Lisa Su. Así se dice, se preguntarán por qué tenemos a Lisa Su acá si ella no es del sector financiero per se. Bueno, Lisa Su es la CEO de AMD, ¿ok? Advanced Micro Devices, que es básicamente el mayor competidor de Intel, que hace procesadores para computadoras. Pero no la mía, porque esta es Intel. Sí, pero hicimos el mismo ejercicio. Pero las HP traen AMD y Xbox, sí, no sabía que usaban AMD. Y bueno, no se relaciona directamente con el sector financiero, pero bueno, es una empresa de semiconductores que ha sido muy relevante hablando de la bolsa en los últimos años porque ha tenido un rendimiento increíblemente brutal. De hecho, tenemos un amigo, le mandamos un saludo a Efraín, que ha tenido unos rendimientos muy chéveres. Tiene que darle gracias a Lisa. Con AMD le tiene que dar las gracias. Efraín me decía que cuando AMD estaba en $10, que me tira a la casa ahí prácticamente. Yo no la conocía, no lo hice, AMD llegó como a 120 después, como 3 años después, ¿no? Una locura. Y bueno, justamente eso, en el 2014 AMD valía más o menos $2 billones en Estados Unidos, 2.000 millones, y hoy en día casi 200.000 millones, más o menos un 100x en 8 años, lo cual es una absoluta locura. Es una absoluta locura, una empresa que estaba no lejos de la quiebra, obviamente, pero una empresa que no era X, pues, competidora de una empresa normal en su rubro, de 2.000 millones de dólares, que eso para Estados Unidos es una large cap, pero normal, mid cap, sí, realmente. Y pasar a ser una de las empresas más grandes de capitalización de mercado, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, en 8 años. No, esto no tiene comparación. No, y además bueno, yo no sé mucho del sector, pero sí, por lo que he visto en las noticias, quitándole cuota de mercado obviamente a Intel, siempre estando a la vanguardia. Completamente a Intel en el sentido de que ya tiene la misma capitalización de mercado. Qué locura. Bueno, la siguiente. Y bueno, seguimos en el sector privado. Vamos a hablar de Ana Botín, que también puede ser un poco polémica para algunos. A algunos les gusta, a algunos no. Pero bueno, sin duda no podemos negar que tiene una influencia grandísima, inclusive para Forbes es la 7ª mujer más poderosa del mundo en la lista de 100 Women, las mujeres más exitosas que la lleva la revista Forbes, y inclusive es la única que ha estado en el top de 2016 y es la primera hispanohablante que traemos a la lista, ¿no? Que también tiene bastante mérito. Y bueno, para los que no lo sepan, ella es la CEO y presidenta del Banco Santander, que bueno, no ha tenido el mismo rendimiento bastante nefasto, en verdad, que AMD. Pero bueno, sin embargo, a pesar de eso, se han mostrado con bastantes nuevas iniciativas. Obviamente el tema en España no es solamente de una empresa. O sea, si tú agarras el IBEX está a niveles de 2007. O sea, no es un problema de una sola empresa. Así que no quiero que entremos mucho en detalle ahí. Y bueno, ella por lo menos se ha mostrado bastante, como te digo, de iniciativas. Sacó Santander X, que es para apoyar todo el tema de blockchain y criptomonedas en España. O sea, ha estado bastante en el tema de tecnología, ¿no? No, bueno, y Santander es un banco gigante. Monstruo. O sea, sí, es la líder de esa operación, que bueno, que por cierto aquí en Latinoamérica tiene bastante presencia, y aquí en Venezuela también tenía bastante presencia antes de que se convirtiera en el Banco de Venezuela. Pero bueno, vamos ahora. El IBEX y sus cosas, hacen sus cosas IBEX. Y bueno, y ahora el sector en el que estamos nosotros aquí en Value, que es el de startups y emprendimiento, venture capital. Un sector favorito, Andrés. Sin duda. Bueno, yo traje a Cristina Junqueira. Que es la primera latinoamericana en llegar al estatus de billonaria. Tiene, sin herencia. Sin herencia, ¿no? Evidentemente.
tiene un estatus más o menos de 1.300 millones de dólares, ¿ok? Aunque bueno, por ahí decían que la acción de Nubank ha caído bastante y tal, pero bueno, ¿a quién le importa? ¿Sabes? Tenés fundadora de Nubank. Para los que no conocen Nubank, es una startup, una empresa ya bastante grande de banca digital, que bueno, se caracterizó porque Brasil era un país, y bueno, todavía es un país que le falta mucho por bancarizarse, y Nubank se dio cuenta de esto, y se dio cuenta que la banca tradicional no estaba atendiendo una gran parte de la población, y básicamente lanzaron esta propuesta digital que bueno, se convirtió en un monstruo. De hecho, Buffett, el fondo de Buffett, Berkshire, ha invertido ahí, ya hicieron IPO. Sí, salieron a $40.000 millones y ya creo que por 15 o 16. Bueno, creo que eso tiene más que ver con las condiciones de mercado que con otra cosa, pero independientemente de eso, bueno, es una dura y muchísima admiración por ellos. Nubank es, como le digo, se está comiendo el mundo de las finanzas en Latinoamérica y es como, es la contraparte de Square en Estados Unidos. No, y tiene que menos de 20 años, ¿sabes? No sé la fecha exacta, pues, pero el punto es que es algo relativamente nuevo y ya es un monstruo comparativamente con bancos más tradicionales en Latam. No, y que Buffett haya también metido dinero ahí. Sí, creo que es un buen partner, ¿verdad? Sí, creo que tener a Berkshire ahí detrás de tus operaciones ayuda bastante. ¿Qué más tenemos por ahí? Quería mencionar un poco lo que era Pamela Valdés con su startup que se llama Big, y digamos que ella se centra en todo lo que es el mercado de audiolibros, podcast, todo lo que sea oíble, y que digamos que ha estado escalando últimamente y vemos digamos muchos cambios, porque ella comentaba que durante la pandemia había tenido un descenso de mercado por el tema de que antes de la pandemia habían, digamos que usuarios que escuchaban libros, audiolibros, podcast mientras iban al trabajo. Pero ahora con la pandemia o los inicios de la pandemia, eso disminuyó de una manera considerable y ella supo adaptarse a las condiciones del mercado y entendió que los usuarios ahora iban a usar su aplicación de otra manera. Entonces allí digamos que tuvo incluso más público que el que tenía previo a la pandemia. También deberíamos hablar un poco sobre Marta Forero, que es digamos la co-founder de Ubix, que es digamos esa empresa encargada de generar capacitación para las empresas. Es un B2B muy famoso en Latinoamérica en general y que recientemente recibió una inversión de 25 millones. Importante. Son unos duros. Saludos a Marta si alguna vez nos escucha por acá. Sí, y a Pamela también. Y ese cambio es importante, ese cambio que mencionaba Durasca, que le pasó a Spotify también. Que hubo un cambio en los hábitos yo escuchaba podcast cuando iba al carro, así como sustituto de radio, y ahora lo utilizo cuando estoy en la casa, en home office, trabajando. Entonces parece poca cosa, pero hay un cambio en cómo te vendo la herramienta, cómo construir el producto, cómo te lo sugiero, bueno. Y hay un cambio también, digamos, en toda la estructuración de todo el sistema en general en cuanto a los mercados y a los productos, porque en vista de la pandemia todas estas aplicaciones, digamos, se hicieron más exitosas porque la gente estaba más tiempo en su casa. Hay más consumo. Entonces había más consumo. Había también una idea de que mientras durante todo este periodo teníamos que empezar a leer, teníamos que hacer ejercicio, teníamos que cambiar, teníamos más tiempo y teníamos que mejorar nuestros hábitos porque no sabíamos hasta cuándo iba a durar eso. Entonces eso allí, digamos, tuvo un impacto significativo en todo lo que significan esas startups. Es así. Y bueno, vamos con la parte de cripto, Durasca, ayúdanos acá. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de cripto porque creo que hay muchas mujeres duras, hay muchas cracks, como le decimos nosotros, principalmente en Latinoamérica y en Venezuela también. Tenemos a Lorena Ortiz, a mí me gusta mucho hablar de ella porque ella, digamos que tiene un discurso o un mensaje relacionado con el empoderamiento de las mujeres. Ella tiene también un negocio llamado Bitcoin Embassy Bar, donde allí, aparte de incentivar el uso de Bitcoin, tiene charlas sobre Bitcoin, sobre N cantidad de temas, blockchain, NFT, cualquier cosa que pueda reunir a la comunidad y que incentive a su uso en su negocio.
creo que ella es muy importante en esa área, tiene cursos de Platzi, ha hecho... Ahí en ese Embassy, Bitcoin Embassy Bar, o sea, se hace un consumo y todo se paga en Bitcoin. Claro, puedes pagar con la moneda, ella lo tiene en México, ella es mexicana, puedes pagar con tu moneda local, pero digamos que estas cosas incentivan es mayormente el uso de... La idea es utilizarlo. Utilizarlo, correcto. Okay, eso está cool. También está Elizabeth Starks, que ella, digamos que es la CEO de Lightning Labs, que tiene que ver un poco con lo que es la Lightning Network de Bitcoin, que es la segunda capa que busca, digamos, resolver el tema de la escalabilidad y el tema de las transacciones, de cómo las transacciones pueden ser más rápidas y cómo puedes comprar algo que sea de bajo costo con esa red y que no se tarde 20 minutos o tengas que esperar en la mempool, y las comisiones son súper más bajas, súper económicas. Eso ha tenido, digamos, un impacto desde el 2019 hasta ahorita. Ha habido un incremento enorme. Ese es el game changer de Bitcoin ahorita. Ese es el que puede hacer que la opción correcto, masiva. Tenemos la ciudad de El Salvador, que actualmente ha estado adoptando toda esta dinámica de legalizar Bitcoin y estimular el uso de los SaaS, de la Lightning Network. También me gustaría comentar el caso de Camila Russo, que es, digamos, CEO de Defiant, que es, digamos, una de las aplicaciones que ha estado teniendo mucho impacto en el tema de finanzas descentralizadas. Es todo un mercado totalmente innovador de lo que significan todas estas... que es súper entusiasta también, no solo de Bitcoin, sino de Ethereum. De Ethereum, sí, correcto. De todo lo que significan todos estos proyectos emergentes, los descentralizados, los smart contracts, correcto. Entonces ahí ella, digamos que es una dura en lo que hace. Últimamente también ha estado hablando mucho en este mes de la mujer sobre el impacto que debemos tener las mujeres en el área cripto. También tenemos a Cristina Lomazo, que es, digamos, una de las primeras en generar una especie de proyecto innovador que busca que cosas centralizadas o proyectos como UNICEF del Estado que trabajan de manera independiente traten de incentivar proyectos que utilicen criptomonedas en el área social, en el área educativa, y también, digamos, que trata de romper paradigmas sobre el uso de las criptomonedas como algo negativo o que no puede ser utilizado para el Estado o para mejorar cambios en el área. Demasiado ese tema en el sector público. Correcto, proyectos totalmente descentralizados. Ella últimamente está haciendo demasiados cambios en esta área y trabajar con la UNICEF, que no es poca cosa, tener un fondo de innovación en estas áreas me parece una de las cosas más innovadoras en estos últimos años. Y es una prioridad para Latinoamérica con el tema de la lucha contra la corrupción, que sabemos que es uno de nuestros principales problemas. Correcto. Cómo utilizamos el blockchain para prevenir eso, porque se puede hacer. Exacto. Y en el caso de Venezuela también me gustaría hablar de mujeres importantes en esa área. Tenemos a la directora de Platzi, que es bastante conocida. Sí, estuvo aquí en el programa. Ángela Ocando. Ella ha hecho un cambio. Ella primero fue user de Platzi, se formó en Platzi y luego, teniendo en cuenta todos sus conocimientos, trabajó en el team en el año 2020 y desde allí, bueno, ha tenido un impacto, un crecimiento exponencial en lo que significa el tema cripto y todo lo relacionado con NFT, todo lo que significan estas nuevas innovaciones que estamos haciendo. Y Nebraska, perdón que te interrumpa, una pregunta. ¿Tú consideras que en el mundo cripto hay mayores oportunidades para las mujeres? Sí, yo creo que hay todo un mercado que hay por explorar. Es decir, hay un conjunto de oportunidades a las que las mujeres, quizás por el tema informativo, por cómo accedemos a la información, no está tan claro y quizás haya mucho desconocimiento al respecto. Claro. Entonces esto hace que las mujeres, digamos, no sepamos que hay todo un mercado. Mira, yo soy educadora y... O sea, jamás me imaginé, me hubieses preguntado cuando me gradué o hace 3 años si yo hubiese estado trabajando en una startup sobre educación en finanzas para niños, nunca me lo hubiese imaginado, pero son proyectos así, o sea, tienen que ver con marketing, gente que trabaja en redes sociales. Y que no necesariamente, creo que lo que quieres llegar es que no necesariamente tienes que tener una carrera diseñada para el puesto. Sí, correcto. Hay una amiga mía que trabaja, digamos, en el área de marketing y ella siempre dice esto. Con el área de la fintech o el área de cripto ya no se basa tanto en
cuánto sabes, en dónde te graduaste, qué carrera estudiaste, sino en lo que sabes hacer. Correcto. ¿Qué plataformas manejas? ¿Qué mercados, o sea, con qué mercados estás familiarizado? ¿Cómo te has desarrollado estos últimos años? ¿Cómo sabes usar la plataforma X, Y, Z? Y creo que eso tiene un impacto en la concepción de conocimiento que habíamos tenido en los últimos, 30 años o en los últimos 10 años, donde todo se basaba en currículum. Tal cual, ¿dónde estudiaste? ¿Qué escuela estudiaste? Y ahí ya se borran oportunidades con esa metodología anticuada. Totalmente. Por eso creo que a nivel de educación tiene que haber un cambio, tiene que haber una reestructuración de lo que significan los planes, los programas, los diseños, para que más mujeres, y independientemente del género, pero como estamos hablando de las mujeres, tengan en cuenta que es una oportunidad laboral, que es un lugar donde pueden participar abiertamente, que hay muchas oportunidades aquí y que es un mercado abierto para finanzas, cripto, blockchain, bitcoin. Hay un mundo de posibilidades por explorar para mujeres. Y como el mundo, y como digamos, como este sector crece tan rápido, también hay oportunidades de tener una carrera es un mundo en alza, claramente. Claro, es muy cambiante. Vemos como las startups y los negocios en tech son cambiantes, o sea, lo que hace un año era noticia, ya no lo es, ya no, ese proceso que implementábamos hace un año ya no sirve, ya no nos funciona, hay que adaptarse. Entonces allí tendríamos que ver cómo nos adaptamos, cómo adquirimos más herramientas a nivel, ahorita con el tema de la educación online, claro, para poder seguir formando personas interesadas y mujeres interesadas en esta área, que sigan haciendo lo que hacen. Qué bueno, no, sin duda me quedo con ese tema de que hay muchas cosas del mundo cripto que pudiéramos llevar a otros sectores, especialmente con el tema de la equidad y el tema de la participación femenina. Como tú dices, bueno, lo primero es ver qué es lo que sabes hacer y no dónde has estado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que Françoise Bettencourt-Meyers, la heredera del gigante de cosméticos francés L'Oréal, es la mujer más millonaria del mundo con una fortuna aproximada de 73 mil millones de dólares, además de poseer el 33% de todas las acciones de la compañía? Y bueno, no sé si antes de despedirnos, Andrés o Duraja quieran decir algo más o algo que se llevan de este episodio, alguna lección que les han dejado a estas mujeres a ustedes. Yo sí, y creo que las mujeres ven las cosas diferentes muchas veces a los hombres, y creo que eso hace falta en las finanzas, creo que hace falta en las startups. Muchas veces nos pasa que nosotros aquí en el equipo ahorita somos ¿cuántos? 6 hombres y 2 mujeres. No pasarías la ley de no pasaría el examen. Pero la respuesta es que recientemente estuvimos haciendo contrataciones y la mayoría de los currículum que llegan son de hombres, no son de mujeres. Muchas veces no es porque no queramos, sino porque a veces no aplican. Y no aplican, no creo que sea porque no quieran, tal vez, sino porque yo creo que la conclusión es que en las finanzas hace falta más mujeres. Esa es mi opinión, y en Twitter se lee mucho. Pero es lo que decía Jorge también, el tema de desconocimiento. Piensan que no son trabajos para Yo creo que es un tema también de desconocimiento. Creo que lo que dice Durasca es muy, muy preciso, en el sentido de que las startups, el mundo cripto, está cambiando full eso. Y creo que es porque, a diferencia del status quo establecido de las corporaciones normales, aquí está todo por construirse. Y se está construyendo precisamente con otra mentalidad, ¿no? Tal vez lo que era diferente hace 50, 60 años. Me parece brutal. Y bueno, si alguna vez abrimos una vacante y eres mujer, sepan que hay oportunidades de trabajo y todo. Hay muchas capacitaciones o posibilidades creativas en startups. Yo creo que mi reflexión es que básicamente tiene que haber un cambio, tiene que haber una desestabilización de lo que llamamos el status quo, del orden como lo conocemos o como lo conocíamos hace algunos años. Ya está ocurriendo, es algo que ya ha venido pasando. Hemos tenido en cantidad, bueno, como vimos, mujeres muy importantes, muy significativas en lo que representan cambios reales en el tema de cargos únicos. En cargos únicos, exacto, que generalmente, digamos que durante un tiempo solo estuvieron ocupados por hombres. Bueno, creo que es importante también comentar que en general en este mercado, en el mercado de las finanzas, en lo que significa Bitcoin, la blockchain, no le interesa si tú eres hombre o mujer, y por eso creo que hay oportunidades para todos, independientemente de cómo funciona el sistema o cómo están ahorita las cosas.
Creo que no mide raza, color, género, y que las oportunidades están, que no necesariamente necesitas capacitación técnica muy extensa en universidades sobre finanzas, sobre lo que significa cripto, blockchain, sino que hay también mucho contenido en internet, en la web, audiolibros, hay N cantidad de contenido, podcast, de los que puedes aprender de manera sencilla y utilizando tu teléfono, tu computadora, sí, no hay excusas para aprender. No hay excusas ahorita para aprender. Los medios digitales se han convertido en una herramienta muy válida y muy útil para seguir innovando y para seguir aprendiendo. Qué bien. No, de verdad me gustó mucho el episodio del día de hoy. Creo que mi única reflexión, adicional a lo que ustedes ya han comentado, que me parece muy acertado, es el tema que, como cualquier problema que ya tiene más de... O sea, que ha existido siempre. Cuando hay un problema que es así, para mí va en el orden de hacer las preguntas correctas, ¿no? Ahí es como se empiezan a solucionar los problemas, hacer esas preguntas que antes no se hacían, no quedarnos con lo básico de ¿por qué no hay mujeres en esta empresa? ¿O por qué no hay mujeres en este cargo? No, preguntarnos de mira, ¿por qué no están, como decía Andrés, por qué no están llegando los currículums de mujeres a estas vacantes? No quedarnos con lo fácil. Y ahí para mí esa es la manera que podemos solucionar, si el problema es un tema de equidad, empezar a cerrar esas brechas. Y bueno, creo que como mencionábamos en el episodio del día de hoy, creo que estas personas están haciendo un increíble trabajo y van a cambiar el mundo. Ya lo están cambiando y hay que seguir trabajando en eso. Lo que tú decías de Nebraska, de aprovechar no solamente el contenido gratuito, agarrar siempre esa idea de tener un mentor. Ese fue nuestro primer episodio, de hecho, tener un mentor que te pueda guiar en ese camino. Y en el rol del mentor mujer, en ese sentido, en estos roles, en estos puestos únicos, que están generando ese impacto, es sumamente importante. Entonces, bueno, veamos qué están haciendo estas personas, sigámoslas, estudiámoslas y aprendamos de ellas. Así. Entonces, bueno, como siempre digo, antes de finalizar un episodio, muchas gracias por escucharnos. Ya estamos a punto de cerrar nuestra 9ª temporada, queda solamente un episodio. Así que bueno, agradecido por escucharnos semana a semana. Ya saben que en Instagram pueden estar atentos a todos nuestros nuevos invitados, nuevos episodios, bueno, ya nueva temporada. Así que bueno, ahí en Instagram, @networking de ideas, pueden chequearlo y estar pendiente a todo lo que se viene por acá. También, bueno, sus redes sociales, Nebraska, Andrés, donde pueden seguirlos, seguir nutriéndose de esos conocimientos y esas ayudas que ustedes generan con el contenido que llevan a cabo. @ArdenSurquiola, Instagram y Twitter. @Nebraska, piso 25 en Twitter, sin la primera A. Buenísimo. Y a mí Ramón sin NXS al final. Ya saben que ahí pueden seguirme en Twitter específicamente. Y bueno, no se olviden también de nuestra página web www.myval-u.com. Ahí tienen toda la información acerca de los proyectos que se vienen, los cursos y muchas cosas más. También vienen siempre sorpresas, así que bueno, chequen la página. Y preguntarles una vez más la pregunta de la semana, que ya Andrés dio su respuesta, que es ¿cuál es la primera mujer que les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra éxito? ¿No? Queremos saber, creo que a ti no te pregunté, ¿verdad? No. Bueno, puedes aprovechar para decirnos. Bueno, aunque no está relacionada con el área de las finanzas, yo creo que tiene que ver con un poco lo que comentaba Ramón, en el caso de un mentor, lo que significa un mentor en mi vida. Y yo voy a decir que mi tutora de tesis, que se llama Emma Martínez, es una educadora, es una dura del área de historia, es doctora en historia. Hizo que yo pasara de un proceso, digamos, donde yo me sentía muy mal por el tema de la pandemia, donde yo sentía que no avanzaba, a crear una tesis que fue mención publicación, mención honorífica, referente a nivel de Latinoamérica con respecto a ese tema. Recientemente ella recibió el Premio Nacional de Historia, que no es poca cosa. Es una persona muy innovadora, sabe de lo que habla también sobre el tema de mercados, le gusta las ideas, es mujer, forma parte de los estudios, de esa rama de estudios en Latinoamérica sobre la mujer y cómo se ha visto la mujer en la historia en los últimos años, que es algo que quizás mucha gente no conoce o no sabe sobre eso. Genial, pueden profundizar el tema del episodio con ella. Creo que para mí eso ha sido un
cambio radical en un punto de mi vida y en la actualidad, y creo que el aprendizaje ha sido mutuo. Yo he aprendido de ella y he aprendido conmigo sobre estos temas. Qué bonitos esos casos, de verdad. Sí. Bueno, coméntenos en YouTube, si están viendo en YouTube, coméntenos, díganos la respuesta de la semana y seguramente van a salir estos casos aquí también. Cualquier respuesta es válida, si es tu mamá también, ¿por qué no? Y bueno, también si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Gracias.